Hello. Vamos a la hueá, tenemos. Espérate mi guayo. En las canas. Y te debes preocupar tú de las canas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Andamos ya. Todo es a mano. Todo. Buenos días, buenas tardes. Venga. Oh, chao. Se acabó el programa. Se acabó el programa. ¿Cómo están, chiquillos, que cuentan tanto tiempo, tantos años? O sea, no, hace una semana nomás. Se me caen los suspensores. Sí, por una semana. Ay, los suspensores. ¿Viste que estáis como así, como estáis como... Ahí estamos. ¿Y en la olla? Un meneíto nomás. No, en la otra estoy segura que estoy bien. Yo no puedo hacer nada porque si me paro, cagamos. Chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están todas las manos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ni nuevo? ¿Qué es ¡Ay, estamos mal! Para empezar vamos a estar con el tecito de jugo de manzana. Tecito de jugo de manzana. ¿Dónde la pelado? Yo estoy bien. Aquí estamos, hoy día estamos a... Hoy día estamos a 9 de abril. Abril. Hoy día es Santa... Casilda. ¿Casilda? Sí, pues Casilda, Acacio y Demetrio. Demetrio. Demetrio y medio. Demetrio 3/4. Ahí depende del Demetrio. tamaño. Así de directo nada más también. Dependiendo del tamaño de la persona. Hoy día es el Día Internacional del Rosa, pero... ¿Cómo del rosa? Ah, del no rosa. sabía qué iba a preguntar. ¿Qué es rosa? ¿Qué es el rosa? ¿De qué ¿Por qué el rosa? ¿Cuánta gente hay en Chile? ¿Por qué los peces nadan? ¿Por qué no les entra agua a los ojos? Puedes pensar que celebramos... ¿Viste? ¿Por qué no le echaba el ojo los... Porque tienen como... Ay, no, Tienen lente, ya. Puedes pensar que celebramos uno de los colores más delicados y románticos, pero hoy se alza la voz ante el acoso escolar, la discriminación, la homofobia y la transfobia. ¿Viste? ¿Viste? Ahí estamos mal. Este evento se origina en Canadá. Los estudiantes David Shipper, ¿qué voy a decir ahí? Y Travis Price. ¿Vieron? Vieron a un estudiante vestido con una camisa rosada. Ay, claro, y dijeron, vieron a un estudiante con una camisa rosada que estaba siendo acosado por los demás. En apoyo al día siguiente promovieron el uso de las camisetas color rosa en la escuela. Ahí está más clarín la historia. Entonces tomamos conciencia de esta problemática social que afecta a los niños y jóvenes en todo el mundo. El hashtag para este día. ¿Qué es eso? El hashtag el gato. El gato. ¿Cómo se llama? Este es un H. Pink Sheer Dye. ¿Esa es una R o una? Sí, una R. Sheer Dye. Sheer Dye, ok. Sheer Dye. Ese es el hashtag, chiquillos, para que defendamos a los niños que son acosados por el bullying y por muchas cosas Ahí más. la de poner tú, ¿no? Claro, toda bajita, claro. La efeméride. Espérate. Eso sirve para que la gente Claro, se meten al link y ven todas las celebraciones, la historia de algunos alumnos, lo que le ha pasado, los que han fallecido. Pero no pueden escribir esa historia. Claro, estoy siendo acosado. ¿También sirve para eso? Pero claro, obviamente, pues ahí hay un foro, tú podías hablar con las personas del foro. Pueden dar consejos. Es interesante, por eso los hashtags, en algunos de los cuestiones hay y en otros no hay nada. La efeméride del 9 de abril de 1860. Hace tiempo. Leon Scott. Scott crea el primer registro sonoro de la historia en su fonoautógrafo, unos 10 segundos de la pieza Nuclear de la Luna. Nuclear de la Luna, mona mi piero. Si así es la canción, pues weón. Yo no tengo culpa de eso, weón. ¿Y cómo se traducirían en español? El claro de la luna. Imagínense, chiquillos. Y eso sería todo. Yo me estaría yendo en estos momentos. No tengo nada más que decir. Muchas gracias por el apoyo, por traducirme algunas cosas hablando. Muy bien, por favor. ¿Y qué se cuenta allá? Oye, yo ni siquiera he visto si hace calor.
O sea, ¿hace Está frío? empezando a hacer frío. ¿Está empezando a hacer Está frío? empezando a hacer frío y está empezando a ser así. Ay, porque estamos hablando así. No sé, oye. Hostia, tía. Pero no lo sé. Bueno, le hicieron un video el merluzo Ah. al estadio a ver a la Universidad Católica. Estaba pelado. No, bro, salió del estadio, no sé quién ganó ni nada, y le hicieron un video. Ya. Y andaba con una camisa toda. Se le veía, pero abierta así, po, y chancha, po, weón. Ah, Todo ¿no vestido se veía de rico? No, no. Y se agachó y habló con un niñito, le dijo, ¿quieres hacerte una foto conmigo? Mira, los cruzados, le empezó a decir cosas, un video. Que hicieron del otro lado, digamos, del lado oscuro de la luna. Le hicieron una foto que estaba curado, el presidente está curado, miren lo indecente que... Ah, sí. Bueno, sé que yo... Todo por todo lo atacan. Yo de verdad ya no me dejo llevar por esa energía porque es una energía oscura. Claro. Ándate la chucha, andar No, escuchando todo. Lo mismo hicieron con el Piñera. Todos los días le inventaban weas. Pero es que a ese Oye. weón había que inventarle weas para que se fuera. No, para todos, ley dura para todos. Si no dejan gobernar a nadie, weón. Y después, mira, eligen un weón, son bipolares los chilenos. Eligen un weón, después al mes después no les gusta. Lo andan pelando, sea derecha, izquierda, váyanse. Pero veamos, chiquillos, si vemos la conclusión de la historia, Vaya. ¿de acuerdo? ¿Qué van a decir los norteamericanos después? ¿Ah? ¿Lo eligieron a ese huevo? Perdón, a ¿Lo ese eligieron? presidente. ¿Lo eligieron? ¿Lo eligieron? ¿Y ahora qué? ¿Después tú crees que no se van a arrepentirse? ¿Ya están arrepentidos? Vi un video de un agricultor que La está perdiendo verga. todas sus cosechas. Dijo, tengo retenido a 30 mexicanos, dijo, de otras nacionales también. Los tengo retenidos, no tienen papeles, dijo. En el momento que me los quiten, me voy a la mierda con una millonada, dijo. Wow. Casi llorando. Dijo, yo le di mi voto a Trump sin pensar que lo que está pasando. Pero que Llorando. le dio el voto a Trump y ya el loco ya sabía que iba a sacar a todos los... Pero el weón dijo que no. Pero si Biden también lo hacía, pero no lo hacía televisivamente como ahora. Tan Pero mucho masivamente me dio menos. calor, hermana, sabes que quiero bailarme una cumbia, qué guau. El galeón español. Oh, se nos murió Tommy. Oh, chiquillo. ¿Cómo? Nuestros amigos de siempre. ¿Cómo? Ah. No, pero voy a decir, pues ahí lo vamos a ver para el año nuevo, ahí va a estar Tommy, siempre va a estar presente, el loco igual. Que quedó en la memoria de todos los Chao, chavos. no sé esa otra cosa para Hasta el cura en la misa cantando. Un año ¿Ah, más. sí? año más que tú has vivido, Wow. un año más que más da cuando se ha ido. Muchas gracias, Tommy Rey. Descansa en paz. Preparando la cuestión con el traje cantando un año más. Ahí atrás está oye, lindo el velorio, los funerales. Sí, no, Y se fue tranquilo, una muerte que cualquiera quisiera tener. ¿Por qué? ¿Cómo se murió? Porque le dolió el pecho y como que se desmayó y ahí no tuvo conciencia de nada. Se murió después como en 10-15 minutos. No sufrió mucho. Así que está, no sé. ¿Qué me, no. Uno sufre, no, Que ya, me ya, contáis ya, otra ya. vez, para Así de estamos verdad. hablando, ¿para qué querés que te cuente más si No ya sé. estamos hablando cosas ya? Me gusta porque se enoja. Lo hago a propósito. Ajá. Yo los querimos caleta. Los querimos caleta. Oye, ¿cuándo son las nuevas elecciones de presidente de Chile? Noviembre. De noviembre. Ya, que a poco, por loca. Se nos ven al 18. ¿Y quiénes encima son los ya. candidatos? Yo no he cachado. Yo no tengo idea y eso que yo me meto en ¿Hay redes candidato, sociales. no? Hay que votar por Kaiser. Si no, nosotros vamos a hacer algo. Ah, nos Sí, presentamos, ¿no? presentemos, Ah, ¿qué, mira, wea? me pagan el pasaje para Chile y me presento. Así de simple. Oye, No voy a ganar, pero por último me pagan el pasaje. lo vacilás y te ven a casa de tus amigos, te vas de fiesta en fiesta y te hacen video. Bueno, qué buena. Ah, voten por mí, voten por mí. Una persona me preguntó qué onda lo del concurso. Pero ¿sabéis qué? Esa persona no es de Chile. Entonces, si vas a hacer un concurso, tiene que ser para todos los que están inscritos en el Carismo mismo. Porque estábamos hablando de la radio X, la que tú ves, que es una radio chilena para concursar, pero se podía hacer algo diferente, cualquier tontera. No sé, No, es que tenemos que cachar. Es que no, ya se me había olvidado. yo la próxima semana voy a comprar el vino. Voy a comprar el vino bueno de Bordeaux y ahí lo vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Le vamos a hablar de la historia del vino de Bordeaux y van a cachar que es el vino. Mira, oye, que Claro. ¿tenés buena idea cuando tomáis té, loca? Cuando tomáis tecito. Sí, que me, Que bella. por lo menos puedo hablar todavía.
Así que sí, pues tenemos que buscar. A lo mejor eso, y que la gente nos pueda decir quiénes van a la presidencia. Claro, pues Por chiquillos, ejemplo. si ni nos hablan con el voy a poner un Entonces nos vamos a tomar el vino nosotros, porque tanta lo ponemos nomás y hacemos una pregunta, por último, no sé, cualquier pregunta que se te ocurra. No, pero es que tienen que mandar. O por último que manden Ay, una ¿qué foto podemos? de ellos. No, es muy. No, es Una muy, foto tomando ahí, es muy tomándote. personal. Sí, en realidad. No, la Jimena no, mejor no, no. con tanto acoso, tanto Podemos, no sé, ya se nos va a ocurrir algo. Sí. Y ya vamos a pensar cuando sea el Vamos. momento preciso. Pero Para, vamos a hacer el concurso, vamos a tener los vinos y se los vamos a mostrárselos. para las personas que han preguntado, de aquí a fin de mes de abril les vamos a decir. Sí. Vamos Los a vinos encontrar van a algo. estar, los vinos van a estar, así que el concurso será quizás de qué, pero ahí van a estar los vinos. Oye, se me había olvidado una última pregunta y tú te vas a cagar de la risa porque como no la querís nada mucho. Ajá. Dice, el 31 de marzo, el Tribunal Corrección... ¿Puedes leer la...? Espera. No sé si entendí la letra. Dale, Correccional de París, pues no, Sí. ¿por qué? Si los otros están. Lo traduje porque estaba todo en francés. Dale nomás. Pero está en español aquí. Sí, pues. ¿Por qué no podía? Ya, ok. El Tribunal Correccional de París se pronunció contra Marine Le Pen. Tu amiga. Le Pen, Tu tía. una pena de inegibilité, o sea que la loca de 5 años aplicable a no sé. Ahí se me ocurrió. Condenada a. ¿No son 5 años, loca? ¿Son 5 años? 5 años. 5 5 años. Aquí dice 4. Bueno, Condenada a 4 años más 1 claro, 5. de Prisión. prisión. Y un brazo. Y un brazalete electrónico y una multa de 100.000. ¿100.000 nomás? Ay, lo encontré poco. Oye, Bueno, que si, tiene cualquier si la loca se metió 4 millones, Pancho. Bueno, corrección. Aclara eso. Corrección Me gustaría. de ya. Una pena de inegibilidad. Eso quiere decir que para las próximas elecciones del 2027 la loca no se puede presentar. ¿Ya? Una. De 5 años aplicables ahora, eso también está por verse porque la loca, ¿cómo se llama cuando pedí que te rejuzguen? Ya. ¿Cómo se llama? No sé. Que te rejuzguen. Que te rejuzguen. No, pidió, ¿cómo se llama la weá? Puta, se me olvidó. Que se abre el caso nuevamente, que se no sé cómo se dice en idioma Ya, jurídico. bueno. La ya. Entonces todavía no es aplicable los 5 años, porque vamos a ver qué van a decir los locos jueces en la próxima. Pero todo el mundo en Europa está diciendo que fueron súper injustos con ella porque es una mención de censura. Que no la dejaron hablar. ¿Qué No, opináis de eso? sí la dejaron hablar. Pero si se defendió, tiene un abogado. ¿Tiene un abogado? La loca se defendió, que no la dejaron hablar, que Están hablando que ella no está de acuerdo con que Macron envíe tropas a Ucrania, pero ya las mandó. Vi el video ayer. ¡Lindo! Hace tiempo. Un tanque con Bueno, pero estáis mezclando todas. Sí, sí, es verdad. Ya. Sí, sí, es verdad. Oye, que ubicarse un poquito. Entonces la loca normalmente no se puede presentar para la elección de 2027, del 2027, Me gustó eso. pero como va, Como nuevamente va a abrir el caso, reabrir el caso. claro, porque- Ojalá, podríamos decirlo así. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Reabrir el caso. ¿Cómo se llama? Puede ser una. Ahí está. Le vamos a ¡Miedo! decir, los locos que nos manden, ¿cómo se dice cuando van a ir al concurso? A ver, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice cuando tú ¿Queréis que te juzguen de nuevo? Cuando querés que te juzguen de nuevo. Porque esa es una, ¿cómo se llama? Un derecho de cada persona. Una vez. Por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, la loca entonces ya, le dijeron que 5 años de cárcel, ¿qué? 2 cerrado, 2 años realmente, y los otros 3 para ver si la loca a lo mejor se sale antes. Arresto domiciliario como en Chile.
Y los 2 años cerrados que tienen cárcel normalmente lo va a hacer con un brazalete, o sea, no con un brazalete. ¿Por qué dicen brazalete si la weá le va el tobillo, weón? Para mí un brazalete en la mano. Claro, ¿no? weón, Pero ¿no? un brazalete Claro, de pies, mola. Vamos a hacer. No, yo ya. Oye, y hasta para decirte que el loco, No. bueno, aumentó las taxas. ¿Taxas se llaman también allá? Sí, taxa. Bueno, entre esos también está Chile. ¿eh? Porque le aumentó- 45 países, imagínate. Y dentro de uno de los países que aumentó las taxas es un sitio donde no hay nadie. Donde viven focas y ballenas y osos polares. La cagó la cabeza. Y a ellos les aumentó el 10%. Me está viendo. Y Elon Musk fue sacado del ministerio de no sé cuánto. No es más que eso. Musca. Bueno, ¿sabes por qué? Porque supuestamente Trump le dijo que su inteligencia de mierda no sirvió para nada porque le explotaron un buque, un barco, no sé. Ay, le dijo. ¿Ah, sí? Y no nos avisaste, así que lo sacaron. Está fuera de. Ya no es tan amigo de Donald Trump. Pero está en el gobierno, por loco. Pero Perdió, no como perdió antes. no sé cuántos millones, Qué el loco bueno. perdió no sé cuántos millones, Qué Tesla, pena. Imagínate. X. Se fue a la chucha. Perdón. Sí, no importa. Es que da rabia porque con todo lo que está pasando, bueno, en fin. No, y el loco se bueno, Ojalá. además que tiene Ojalá. una hija transexual y ya el Elon Musk. Ah, también. Ah, sí, ya, y el loco quiere matar a todos los transexuales, o sea, no. Yo no entiendo, weón. Bueno, chiquillos, ¿qué quieren que les digamos? Que Nos nos hemos reído queremos bastante con estas historias de gobiernos que no sirven para nada y que solamente hay delincuentes que les podemos mostrar a nuestros Nada más. hijos. Nada, pues, chiquillos, agradecerle a las páginas de Facebook que nos dejan publicitarnos todos los días domingo con un corto que hacemos. Chilenos Latinos en Bordeaux, Chilenos en New York, Chilenos Patiperro, Chilenos en Bordeaux y El Gato Tuerto y otras páginas más que me metieron Chilenos de Málaga. Muchas gracias por dejarnos publicitar porque este contenido es cultural. Cante guachita, cante guachita. Tengo una camisa azul. No, negra. No, negra.